Pues es miércoles, es la 1 de la tarde, ya saben que los miércoles a la 1 de la tarde tenemos una cita con la historia de Málaga, con Málaga en blanco y negro, cuando recuperamos imágenes de nuestra historia y les damos sentido en la actualidad. Hoy además con un suceso que les vamos a contar en unos minutos que yo no conocía y que tiene mucho que ver con la historia del Club Deportivo Málaga, pero como siempre, para hablar y para recoger todas esas imágenes antiguas de Málaga, saludamos, y yo siempre lo digo, al alma del programa, José Enrique Sánchez, bienvenido. Bien llegado. Bien llegado, además en este caso recién llegado de Sevilla, que hemos visto hace un ratito que estuviste allí ayer recogiendo ese premio también. Sí, tuve el placer de compartir con Santi Subirón, el director de la casa, esa recogida del premio al mejor programa de televisión de entretenimiento en Andalucía, con La Pizarra Mágica, que también participo en él, y bueno, representando a esta casa, que la verdad que es un placer ver que cada día va mejorando y subiendo el nivel de los programas, la calidad, la verdad que muy contenta. Bueno, pues enhorabuena, José Enrique. En cualquier caso, hoy estamos en Málaga en blanco y negro, vamos a recoger esas imágenes. Hoy nos vamos a trasladar además a los años 50, cuando el Club Deportivo Málaga tuvo un accidente aéreo. Y para hablar del Club Deportivo Málaga, saben que ya tuvimos aquí la semana pasada, porque es experto historiador, a Domingo Muñoz, al que saludamos también a esta hora. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, como siempre un placer venir al programa. Un episodio de la historia del Club Deportivo Málaga que se conoce poco, Domingo. Sí, es cierto que es un acontecimiento que en el paso de los años se ha ido, digamos, perdiendo, ¿no?, en el colectivo malagueño. También es cierto, al menos bajo mi pensamiento, que si por desgracia hubiese habido algún jugador fallecido, posiblemente ese hecho hubiese tenido más repercusión, digámoslo así, a nivel histórico. Bueno, afortunadamente no hubo ningún jugador afectado, ¿no?, apenas herido. Y vamos a comenzar con imágenes ahora, en este caso, con fotografías. Sí, son unas ilustraciones, porque bueno, vamos a situarnos, o sea, estamos en septiembre de 1956 y bueno, pues se comentaba en aquella época que había muchos partidos que se suspendían en la liga, pues por cuestiones, claro, incluso de desplazamientos o la nieve o la niebla y tal, pero bueno, nunca había ocurrido por un accidente aéreo. Y en este caso, pues le ocurrió a la expedición del Club Deportivo Málaga a Tenerife. Y estamos viendo imágenes de La Bombonera. Exactamente, digamos, esta revista que, bueno, desgraciadamente creo que no continúa desde hace 2 años o 3, pues por cuestiones, supongo yo, económicas o de patrocinio. Y en La Bombonera, pues Domingo con Pachi, el ilustrador, pues hicieron una especie de desarrollo de lo que ocurrió y bueno, ¿quién mejor que Domingo que nos vaya anticipando lo que luego veremos en imágenes, pero aquí con estas viñetas que podemos pasar? Y empezamos pues con el despegue del avión, de un avión en el que viajaba el equipo. Tenemos ahí el avión de Aviaco. Porque la revista La Bombonera, que entiendo que estaba especializada en temas del Club Deportivo Málaga, contó, ¿no?, narró todos los detalles de ese accidente aéreo que sufrió el Club Deportivo Málaga en el año 1956. Así es, para ponernos en contexto, el Club Deportivo Málaga estaba en segunda división, temporada 56-57, y era el cuarto partido, mejor dicho, la cuarta jornada de liga. El Málaga se fue a jugar a Tenerife en un vuelo de la compañía Aviaco, y el vuelo hizo la siguiente escala: Málaga-Sevilla, Sevilla-Las Palmas, Las Palmas-Tenerife. Era el sábado 29 de septiembre, el Málaga jugaba el día siguiente, el día 30, y bueno, pues el vuelo no tenía ningún tipo de problemas. Como dije antes, llegaron a Las Palmas, solo faltaba llegar a Tenerife. Y pues ya casi llegando a la zona del aeropuerto de Los Rodeos, en una zona conocida como Los Baldíos, en uno de los motores del avión empezó a fallar, ¿no?, y empezó a salir fuego. Entonces, pues los pilotos, bueno, hicieron lo que pudieron y bueno, pues al final el avión se estrelló contra una vivienda. De hecho, el avión quedó pues partido en 2 o 3 trozos. Ahí tenemos esa ilustración con lo que son digamos, el avión, la hélice del motor ahí destrozado y bueno, las primeras asistencias llegando al lugar del accidente, que como bien decía Domingo, bueno, pues no hubo daños personales en la expedición, pero sí que falleció la persona, una señora que vivía en la casa justo donde se estrelló el avión. Y bueno, fue
una situación un poco caótica. Está la anécdota de Bernardi, jugador del Málaga, que él minutos antes, pues desde la ventana del avión, pues veía el mar, ¿no? Y justo pues al estrellarse el avión, él pensaba que seguían todavía en el mar, ¿no? Y él empezó a nadar entre la tierra, pensando que estaban en el mar. Claro, momentos de estrés, ¿no? El accidente, en fin, pues provoca ese tipo de reacciones que han quedado ya para la historia. ¿Por qué se ha diluido el recuerdo de este accidente aéreo? En este caso, el club. ¿Jugó el Club Deportivo al día siguiente o no pudo jugar? Bueno, esto, si sucede hoy día, el partido se aplaza sine die. Pero el partido que estaba previsto para el domingo 30 se aplazó para el martes 2 de octubre. O sea, que se tuvieron que quedar allí en Tenerife para jugar el partido hasta el día 2, ¿no? Y efectivamente, y de hecho hubo en la expedición 5 jugadores del Málaga que tuvieron heridas de diversa consideración, tuvieron quemaduras y demás, y aún así tuvieron que jugar el partido. Un partido que aquí hay también una ilustración de uno de los lances del encuentro, que aquí lo explica, que fue además un partido, digamos, duro, bronco, hubo, digamos, bastante tensión en el campo entre los propios jugadores y, bueno, el árbitro en aquel entonces no había todavía tarjeta, pero se tuvo, digamos, que emplear a fondo pues para contener esa, probablemente a lo mejor por la propia tensión de los jugadores del Málaga, que claro, después de como decía Domingo, hoy en día una cuestión de este tipo hace que el partido se aplace, pues digamos, X semanas o meses. Allí, claro, en una época en la que desplazarse ya era una cuestión económica y logística, pues se decidió 48 horas y resolver el partido, ¿no? ¿Cómo quedó, Domingo, el partido? El Málaga perdió 2-0. También, para ponernos en contexto, desde hacía 6 años los equipos de Canarias jugaban en segunda o primera división. O sea que el viajar a Canarias no era algo habitual. De hecho, era la 6ª vez que el Málaga viajaba a Canarias en un partido de fútbol. Pues estamos recordando ese accidente aéreo que sufrió el Club Deportivo Málaga en septiembre de 1956. Estamos viendo ahora esa ilustración que hace referencia a la vuelta de la expedición malaguista, que ya no volvió en avión, claro. Exactamente, el regreso en barco. Se hizo en barco porque nadie quería no había subirse muchas en ganas, avión. No había muchas ganas de volver a subirse en avión. Y además es un barco que no era un barco de pasajeros, sino que fue un mercante en el que, digamos, consiguieron alojar de alguna forma a los jugadores que dijeron preferimos ir, aunque sea, digamos, en la cubierta de un mercante que no en avión. Y este barco era el Victoria. Así es, el partido se jugó el martes día 2, el día siguiente, el miércoles, la expedición malaguista zarpó en el Petrolero y llegaron a la ciudad de Málaga el sábado. Lo normal hubiera sido que los jugadores pues hubiesen tenido algo de descanso, hubiesen estado con sus familiares, pero bueno, estábamos en otra época, otra mentalidad, y los jugadores llegaron a Málaga el sábado y se concentraron para el partido del día siguiente en casa ante el Real Murcia. Que no tuvieron prácticamente descanso desde el accidente, jugar contra el Tenerife y luego volver aquí a jugar contra el Murcia. Los tripulantes de este petrolero, del Victoria, pues digamos, fueron invitados a presenciar el partido. El petrolero atracó en Málaga, probablemente no era su destino, pero bueno, alguna cuestión consiguieron que viniera aquí, desembarcaron y bueno, pues los propios tripulantes estuvieron en el terreno de juego con esta pancarta que recoge perfectamente a Ipachi, pues digamos animando al club con la tripulación del Victoria, pues digamos con los jugadores del Málaga. Hay una anécdota con esa pancarta y es que aquí está, digamos, bien escrito el nombre del petrolero porque Domingo dio las instrucciones, porque el barco era Victoria. Y luego en las imágenes reales, porque vamos a ver fotos de aquel encuentro, hay una errata y está escrito como Vitoria. Ah, Vitoria. Entonces, bueno, pues si os parece, bueno, pues podemos ir entrando ya en imágenes, digamos, reales con fotografías de la época. Perfecto. Y si después vamos a ver ese primer vídeo. Venga, pues vamos con ese primer vídeo y comentamos. Estos son los prolegómenos de la partida entrenando en la Rosaleda. Recordábamos la semana pasada que ya en el 41 se inaugura este campo La Rosaleda y un campo, pues fíjate, como decía el padre Luis Vera, pues era también un campo todavía modestito y ahí tenemos al entrenador, ¿no? El entrenador que era vasco, ¿no? Sí, era Manuel Echezarreta.
que ese año había llegado procedente del Alavés. Muy en forma no estaba. Bueno, en ese caso no es Echezarreta, es, digamos, el segundo, es así, es Chales, que era, digamos, el técnico del malagueño, que también a veces hacía el de segundo, ¿no? Para eso tenemos a nuestro historiador que nos pone la puntualización. O sea, que este era el segundo entrenador que muy en forma no estaba. En cualquier caso, Domingo, convendrás conmigo. Pero también eran otros tiempos, incluso los jugadores, aun estando en activo, solían tener algunos pues un poco de tripita, fumaban... O sea, Domingo es muy buena persona y justifica a todos los jugadores. Y este es el avión de la compañía Aviaco, que es parte de, o sea, despega desde Sevilla, y que lo hemos visto antes en la ilustración perfectamente recogido por Pachi, ¿no? Un avión de la época, motor de hélice, cuatrimotor, y con una característica para la época, digamos, de lo más moderno. O sea, es decir, que había, que había, ¿no? O sea, que había. O sea, entonces salieron de Sevilla, Domingo. Sí. O sea, que tuvieron que ir primero de Málaga a Sevilla. De Málaga a Sevilla, Sevilla a Las Palmas y Las Palmas Tenerife. Aquí son imágenes ya del accidente, ¿no? Efectivamente, esto es ya de la mañana siguiente, porque el accidente, digamos, pues entre la niebla, la noche, pues hasta la mañana siguiente nos acercan los reporteros de la prensa de allí de Tenerife y, bueno, pues toman esas primeras instantáneas de cómo quedó el aparato, que viendo estas imágenes, pues realmente, digamos, terrible, fue digamos, un accidente grave. Un accidente muy grave. O sea, lo que sorprende es que no hubiera ningún herido de los que viajaban en el avión, ¿no? Falleció esa señora. Sí, falleció. El único herido grave, bueno, dentro de cierta gravedad, pues fue uno de los jugadores que sí que tuvo, ¿no? Creo recordar, fractura de tibia y algunas contusiones, y los demás, bueno, pues contusiones que les permitieron jugar, excepto este, ¿no? Y bueno, pues el amasijo de hierros en que queda convertido el avión, pues la verdad que presagiaba que hubiera sido una auténtica tragedia. No, la verdad es que las imágenes sobrecogen, ¿eh? Parece increíble que, como decimos, no hubiera ningún herido grave. Sí que hubo heridos, pero bueno, ninguno de carácter grave en el accidente que tuvo, que les estamos contando en 1956, pues los jugadores del aquel entonces Club Deportivo Málaga, cuando viajaban a jugar un partido a Tenerife, que fíjate que lo tuvieron que jugar a las 48 horas después, no hubo piedad. Aquí quedó parte del fuselaje, la parte trasera, así que quedó, digamos, más intacta, que hemos visto ahí perfectamente la matrícula del aparato, el FAKV, y bueno, pues aquí en esta mañana siguiente con todos los curiosos y, digamos, personas de las localidades cercanas que se acercaron a ver cómo era cómo había quedado el aparato. Fíjate que está ahí, digamos, el fuselaje está partido, justo en la mitad, y quedó intacta esa parte trasera, ¿no? Probablemente si también hubiera sido a lo mejor un avión, bueno, como los que hoy son a reacción, pues probablemente, digamos, el impacto hubiera hecho incendiarse el aparato y hubiera sido peor, ¿no? Aquí hay una vista ya más general con ese prado donde... Recordemos que precisamente Tenerife ha sido una zona en los rodeos donde ha habido bastantes accidentes, y el mayor accidente de aviación con el mayor número de muertos fue allí en los rodeos, precisamente cuando digamos, hubo una colisión entre dos jumbos, uno que despegaba y otro que intentaba aterrizar, y hubo cerca de 700 muertos. ¡Qué barbaridad! O sea, los dos aviones, bueno, fue una bola de fuego, y o sea que esto fue, digamos, ya un prolegómeno de los accidentes que vendrían después en la zona. También, por ejemplo, a nivel europeo, unos años antes, en el 49, hubo un accidente de avión del Torino que se estrelló en una zona llamada Superga, muy cerca de la ciudad de Turín, y se fallecieron bastantes jugadores. 2 años después del accidente del Málaga, en el 58, también le ocurrió al Manchester United, que tuvo un accidente de avión en Múnich, y también hubo fallecidos. El hecho de haber habido fallecidos en ambos casos, yo creo que le ha dado más mitología, por decirlo así, ¿no? En el caso del Málaga, por suerte, para la especie malaguista... Afortunadamente, pero sí que es verdad que no se conoce la anécdota, ¿no? Si se puede llamar así, o esa parte de la historia del Club Deportivo Málaga que muy pocos conocíamos. Yo, por ejemplo, no tenía constancia de este accidente aéreo que había tenido la expedición malaguista cuando viajaba a Tenerife en el año 1956, que tampoco está tan lejano, ¿no? Que no es...
Relativamente cercana a una fecha. Está la anécdota, creo que era con Bernardi, que unos meses después vuelven a volar el equipo para jugar otro partido, no sé exactamente en qué ciudad, pero Bernardi estaba en el aeropuerto, vamos, como un flan, no, o sea, peor que un flan. O sea, es muy nervioso y tal, y entonces uno de los pasajeros, una persona normal, le pregunta, pero bueno, ¿qué le pasa a usted? Porque está tan nervioso, que yo he subido en aviones y nunca se ha caído uno. Y dice, pero es que yo sí me he caído de uno. Entiende usted por qué estoy de esta forma, ¿no? O sea, que digamos, las anécdotas fueron, digamos, llamémosle llamativas en este contexto. Y de hecho, Bernardi, por lo que han contado, siempre que se acercaba un partido del Málaga donde tenían que viajar fuera, pues a Mallorca o a las Canarias, él siempre como que se sentía mal, indispuesto, lesionado. Que siempre tenía alguna lesión, ¿no? Para ese partido. No. También en otro vuelo ocurrió que un pasajero pues, se ve que tenía un caramelo, tiró el papel del caramelo al suelo. El papel sería, pues no sé si papel dorado o amarillo. Bernardi lo vio y empezó a chillar dentro del avión, fuego, fuego. O sea, era total pánico el de Bernardi el volar, ¿no? Por las secuelas del accidente. De las secuelas que le quedaron de ese accidente que tuvo lugar en 1956 y en el que viajaba la expedición del Club Deportivo Málaga. Domingo, has contado la anécdota de ese otro jugador que luego terminó trabajando para Iberia. En aquel viaje hubo 3 jugadores del Málaga que eran su primer vuelo en avión. Pipi, Coco y Barragán. Bueno, claro, hay que ponerlo en el contexto de que antes no era tan habitual viajar en avión como ahora, ¿no? Era una cosa mucho más exclusiva y solo viajaban algunos en avión, ¿no? No era tan frecuente o tan habitual como estamos acostumbrados a día de hoy. Y ahí, en el caso tanto de Pipi como de Coco, eran 2 jugadores que tenían 18 años, eran muy jóvenes. De hecho, Coco, Diego Rodríguez Coco, él debuta con el Málaga en Tenerife, fue su primer partido. Ajá. Y precisamente él, Coco, años después de ya dejar el fútbol, terminó trabajando en Iberia. O sea, que se ve que el avión tenía relación con él. Terminó formando parte de su vida. Pues si os parece, vamos a regresar a Málaga. Venga. Ya han llegado los jugadores en ese petrolero, el Victoria, y bueno, pues toca jugar de nuevo. Y prácticamente sin descansar, porque como ha explicado Domingo, ese mismo día que llegaron ya se tuvieron que concentrar, pues para el día siguiente jugar otro partido. Sí. Entonces, bueno, pues nos vamos con las imágenes siguientes a la Rosaleda y partido Club Deportivo Málaga, Real Murcia. Venga, vamos. Estamos viendo al 11 inicial, entiendo, Domingo, ¿no? De ese partido que enfrentó al Málaga con el Murcia. Así es. El equipo había empezado muy bien la temporada. ¿Y jugaron los mismos? O sea, te quiero decir, los mismos que habían ido, que habían tenido el accidente... Casi todos. Casi todos tuvieron Hubo unos que no jugaron ese partido contra el Murcia. Algunos se libró, pero la mayoría tuvo que jugar. No, después de haber tenido el accidente, después de haber vuelto de Tenerife en barco, que también el viaje en barco tendría su aqué, ¿eh? Porque claro, no estamos hablando de los barcos de hoy en día y venían además, en fin, en un barco que no creo que fuera muy rápido, ¿no? A la hora de llegar a Málaga. Y también que era un barco petrolero, con lo cual, imagino, no tendría muchas cabinas, ¿no? comodidades y demás, ¿no? El equipo había empezado muy bien la temporada. De hecho, cuando viajó a Tenerife, viajaba como segundo clasificado. En esa época había 2 grupos en segunda división y el equipo que terminaba campeón ascendía a primera división. El accidente del Málaga pues, le dejó secuelas porque el equipo, desde la jornada 4 ante el Tenerife hasta la jornada 17, pues no consiguió ganar ningún partido. Empató algunos y el Málaga pasó de estar en segunda posición a estar en el 14º. Empatado a puntos con equipos que ya daban a puestos de descenso. O sea que no remontó cabeza, ya después del accidente la temporada fue fatal. Aún así, el Málaga terminó los últimos 6 partidos de Liga ganando y terminó en Liga en 5ª posición. De hecho, ahí tenemos en primera persona a Coco, que es el jugador que terminó pues, trabajando en Iberia y que se estrenó en avión aquel día. Y detrás está Rubio, que es el jugador que creó las tortas locas. Ah. Fíjate. Aquí están bajando del petrolero en su llegada a Málaga, en el atraque. Están Pipi y Bernardi. Posiblemente, viendo cómo fue el devenir del equipo, de no haberse producido el accidente, es muy posible que el equipo hubiese terminado subiendo a primera división. Pues de hecho terminó únicamente a 5 puntos del Granada, que fue el equipo que ascendió, a pesar de haber tenido esa mala racha de 13 partidos sin ganar. De tantos partidos.
Y esta es la salida al campo del equipo en el partido con el Real Murcia. Y esta es la pancarta que hablamos del Victoria, ¿no? Con este once inicial y ese apoyo de los propios tripulantes del buque. Tampoco en esa época las plantillas eran tan grandes como las que hay ahora. O sea que no había tanto recambio, claro, ¿no? Exactamente, no había tantos jugadores. De hecho, para empezar, en los partidos de fútbol no había sustituciones. Únicamente el portero, en caso de lesión, sí se podía cambiar. O sea que no había cambios, ¿no? A lo largo del partido de los 90 minutos había que echarlos, ¿no? Normalmente, si un jugador se lesionaba de gravedad, o una de dos, o se iba y el equipo quedaba con 10 jugadores, o lo ponían de delantero, pues sí, bueno, llegaba algún balón y rematar, pero si no, nada, no había cambios. También, digamos, los jugadores solían tener, digamos, las alineaciones eran muy estables y, de hecho, bueno, pues la mayoría de aquella época las alineaciones te las conocías de memoria porque no, digamos, no se modificaban, eran siempre los mismos jugadores, los mismos puestos y prácticamente permanecían así toda la temporada, no había tanto banquillo como podemos tener ahora, ¿no? Pues estamos recordando ese accidente aéreo que tuvo el Club Deportivo Málaga en el año 1956. Lo estamos haciendo, pues ya saben, con nuestro historiador de cabecera, si se puede decir así, con Domingo Muñoz, que nos está contando todos esos detalles tan interesantes. Fíjense que el Málaga no acabó la temporada mal, aunque sí tuvo una racha muy mala después de ese accidente, porque imagínense, pues bueno, las secuelas que les quedarían de aquel accidente que traemos hoy aquí a Málaga en blanco y negro con esas imágenes que estamos viendo del año 1956. José Enrique. Bueno, tú acabas de decir que a pesar de este hecho traumático, el Málaga, digamos, pues bueno, no bajó, tampoco subió, pero ahí estuvo. Y bueno, pues como hemos comentado en la pasada semana, que traer estas imágenes a ver si servía un poco de revulsivo anímico, pues bueno, que a pesar de donde estamos... Bueno, y en el contexto del Mundial, también, oye, en el contexto del Mundial de fútbol, que lo estamos disfrutando también. Pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando del primer ascenso, pues bueno, el Málaga ganó el sábado. Mira tú por dónde, a ver si o sea, que resulta... le estamos trayendo buena suerte. Es decir, a ver si, digamos, les trasladamos unas buenas vibraciones para que el equipo, pues, digamos, remonte, porque en situaciones adversas también, digamos, se puede recuperar y superar. Bueno, ya lo dijo Domingo, que todavía hay posibilidades. Domingo, que conoce muy bien la historia del Málaga, dijo... No está en sus mejores momentos, pero todavía tenemos posibilidades, quedan muchos partidos. La segunda división es muy larga, son 42 jornadas y, bueno, de hecho, todavía queda margen. Ahora llega el mercado invernal, pues si hace falta reforzar algún puesto. Y, bueno, pues siempre queda eso, la esperanza y subir hacia arriba. La esperanza es lo último que se pierde y aquí estamos nosotros en Málaga en blanco y negro para mostrar nuestro apoyo al Málaga. Antes comentaba Domingo algunas anécdotas. Se ha dejado una en el tintero había un jugador en el club que era Monerris, que por lo visto era, digamos, muy atractivo para las féminas de la época. Ajá. Le llamaban el Guaperas. El Guaperas. Y entonces, bueno, entre ellos contaban la anécdota, entre los jugadores después, que dentro de toda, digamos, la que se formó en el accidente, pues que Monerris salió con una bella rubia viajera en brazos, ayudándola digamos, en aquellas circunstancias, que no perdió ni siquiera en esos momentos puntadas. Bueno, es lo que se cuenta, ¿no? Lo que quedó, ¿no? De esa parte del pero accidente. como, digamos, dentro de eso ese trágico, pues siempre una sonrisa no viene mal. Además, de verdad. Pues ya lo han visto, hemos repasado ese episodio de la historia del Club Deportivo Málaga en el que tuvo un accidente cuando viajaba hacia Tenerife, un accidente aéreo cuando viajaba para jugar contra el Tenerife. José Enrique, no nos queda nada, ¿no? Ya hemos visto todas las imágenes. Podemos seguir, como siempre, hablando bastante, pero bueno, el tiempo es el tiempo y estamos acercándonos al final y supongo que el realizador te estará diciendo ya por el... Siempre, ya sabes tú que nos van controlando los tiempos. La pregunta de esta semana, José Enrique. Pues tan fácil como la que hemos comentado, ¿cuál es el nombre de ese buque, de ese petrolero que trajo a los jugadores del Club Deportivo Málaga de regreso desde Tenerife hasta nuestra ciudad? El nombre bien escrito. El nombre bien escrito. Bueno, pues si saben la respuesta y quieren participar, ya lo saben, en el sorteo de ese juego de DVDs, pues nos pueden escribir al 608-065-028. Nos escriben un WhatsApp y pueden entrar en el sorteo de estos DVDs, que uno de ellos concretamente recorre la historia del Málaga. Efectivamente, digamos, lo que hemos estado refiriendo aquí, más bastantes hechos anecdóticos están ahí en esa colección que
que nuestros espectadores pues las pueden recibir participando en el concurso. Y la semana que viene, el miércoles, ¿de qué vamos a hablar, José Enrique? Pues bueno, le vamos a dar un descansito al Málaga, volveremos después de las fiestas con nuestro querido amigo Domingo, si tiene un hueco y nos acompaña, prepararemos nuevas imágenes, pero de momento la semana que viene nos vamos a ir a un lugar de la provincia que está muy de moda y que es el Caminito del Rey. Ah, bueno, un sitio fenomenal para perderse un ratito. Claro, los que, digamos, han conocido ahora o han podido disfrutar de ese trazado, pues les vamos a traer las imágenes de cómo era el caminito en los años 50, años 40 y algo, bastante... Que ya presiento que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. No tiene nada que ver con lo que tenemos ahora y que incluso, bueno, allí en el pantano, cuando se construye, pues había, digamos, embarcaciones de recreo pues para pasear a motor, embarcaciones a motor. Hoy en día hay piraguas, hay otro tipo de actividades náuticas, pero en aquella época, bueno, pues la clase burguesa malagueña de la alta sociedad podía permitirse tener allí unas embarcaciones a motor en el pantano y, bueno, pues las señoras con esos vestidos largos de la época cruzando el antiguo Caminito del Rey, pues la verdad es que van a ser impresionantes, sí. Bueno, pues eso será el miércoles de la semana que viene, cuando visitaremos el Caminito del Rey, esas imágenes antiguas en Málaga en blanco y negro. Domingo Muñoz, José Enrique Sánchez, muchísimas gracias a los dos. Muy bien. Un placer. Muchas gracias, Domingo. A José Enrique lo veo el miércoles que viene, ya saben, a partir de la 1 de la tarde el miércoles que viene en Málaga en blanco y negro. Gracias.